Cuando sentí acoso, cuando me sentí invadida, ¿no? Avasallada, como coartada en mi libertad y en mi seguridad también. En la calle, arriba de un ómnibus. Yo creo que el acoso es todo lo que te incomode. Si yo me subo a un ómnibus y un tipo me graba, ¿qué me pasó? En lo personal, siendo una mujer negra y viniendo de una colectividad que ha sido vista y sigue siendo vista como sospechosa, he vivido el acoso en la calle por ser mujer, por vestir de determinada manera. Y ni que hablar de la violencia, lo que tiene que ver con los insultos, persecuciones, seguimiento de que te sigan en la calle, por ejemplo, de que te paren y te pregunten si cobras porque asumen de precepto que sos una trabajadora sexual. El acoso es una expresión de la violencia de género que se manifiesta de forma unilateral y no consentida, digamos. Generalmente viene de un lado hacia el otro y la persona que recibe no está consintiendo esa situación y generalmente no la espera ni la desea. Y que muchas veces le genera reacciones que no están buenas, digamos, y se vuelve una situación violenta, porque al final de cuentas es un tipo de manifestación de la violencia de género que, por más que sea muy naturalizado, es parte de un sistema cultural que avala eso. En realidad me han pasado como varias situaciones, ¿no? A lo largo de mi vida. Recuerdo, por ejemplo, de salir del liceo con un grupo de amigas, 16, 17 años, y una persona que vivía cerca del liceo iba. Cada vez que nosotros teníamos gimnasia, siempre quedaba ahí como merodeando. Y esto, ¿no? De que, por ejemplo, nosotras ya eso que teníamos de juntarnos y estar un rato charlando en la puerta del gimnasio del liceo, eso ya no podía pasar más, porque este hombre permanentemente venía, se metía en las conversaciones, nos seguía varias cuadras, ¿no? En una situación pasó de que uno que a esa edad, que se cree que se lleva el mundo por delante, lo increpé de que no me tenía por qué estar siguiendo y me agarró del cuello. Me acuerdo que hubieron vecinos que tuvieron que venir a como auxiliarme, después me acompañaron. Fue horrible porque además me pasó de que fue tanto lo que apretó, que obviamente estaba tomado, me quedó como colorado, ¿no? Y toda esa cuestión de no solamente el temor que sentí en el momento, la vergüenza, porque además sentí vergüenza, que esto lo puedo problematizar después de mucho más grande. O sea, ¿vergüenza por qué? Por el escándalo público. Si yo ni provoqué, ni lo generé, ni lo habilité. La primera vez que me acuerdo fue cuando tenía 10 o 11, que que estaba volviendo a mi casa de la escuela y pasaba por un liceo, y unos del liceo, que para mí eran mucho más grandes que yo, me dijo, cada vez más buenas las pendejas. Y yo quedé ay, ¿dónde me meto? Dije. Estaba cerca de mi casa y me fui a mi casa. Estaba con un vecino aparte, me acuerdo de eso, que yo todavía iba a la escuela con él y él, era varón. A mí me pareció muy raro que me dijeran algo y yo estuviera con un varón. Esa vez me quedó marcada porque yo tenía una remera que era corta y tenía la túnica abierta. Y yo dije, como que me sentí culpable. El tipo de consecuencias pueden ser muy variadas, de acuerdo, obviamente, a la intensidad del fenómeno, a la duración del fenómeno y a la intervención que se haya hecho respecto de ese fenómeno. La lesión a la autoestima es tremenda, la posibilidad de generar depresión es alta, el aislamiento social se vuelve bastante insoportable y sobre todo si no tenés figuras de apoyo adultas. Y acá voy a ser claro, personas adultas necesitan apoyar a las víctimas adolescentes. No necesitan pares solamente. Está buenísimo que los pares las apoyen, perfecto. Pero tienen que haber personas adultas que estén atentos a cómo está la persona que vive con ellos, digamos, sus hijas, sus hijos, etc. Y si les ven cambios de humor, si les ven
que están sufriendo, que están pasando mal. Supongo que debe haber sido como muy difícil manejarlo también desde los liceos, pero me parece que faltaron en la educación, o sea, en los liceos, adultos, profesoras, profesores, o sea, en cómo cuidarnos, a dónde ir, en quién confiar. Eso es lo que lo pienso para atrás y pienso que fue un error, que no tiene que seguir sucediendo, que tiene que haber adultos y adultas alrededor de eso, que hay que perder el miedo de hablar con las gurisas y sentarse y hablar y escucharlas. Creo que lo que tenemos que empezar es como a romper con esta cuestión que tenemos de ir naturalizando, ¿no? Porque charlando con otras amigas hace un tiempo decía, bueno, que te digan cosas en la calle no es tan grave, me decían algunas chiquilinas, ¿no? Por ahí te levanta el ánimo. Yo no necesito que a una persona de afuera que ni me conoce, que no sabe, que me levante el ánimo. Yo le pedí que me levantara el ánimo. También es el lugar en el que nos toca. Se los educa y ellos creen que tienen el derecho de opinar sobre todo eso. A nosotros nos educan y creemos muchas veces que eso que ellos nos dan nos toca y nos tenemos que hacer cargo. Lo más leve puede ser una mirada lasciva, intimidante, puede ser lo mal llamado piropo, que en este caso no vendría a ser un piropo porque nunca es bien recibido. O sea, si nos ponemos a pensar en una situación de piropo en la calle, nunca ese piropo terminó en algo bueno. Ninguna mujer que recibió un piropo en la calle se dio vuelta y dijo muchas gracias, vamos a tomar un café. O sea, eso no, el piropo no busca halagar a la otra persona, sino simplemente manifestar poder. Y después de ahí podemos ascender a situaciones donde hay exhibicionismo, donde hay roces, donde hay incluso abusos en el espacio público. O sea, es una escala que digamos que va de mínimo a máximo, pero que generando obviamente consecuencias distintas, pero que en lo acumulativo y lo cotidiano tiene muchas consecuencias en la vida de las mujeres. El acoso callejero principalmente lo empecé a vivir a la edad de 9 años. Creo que todas las mujeres, o la mayoría, recordamos como la primera situación porque suele ser bastante traumática. Iba caminando con mi mamá y mi tía, era de noche, y pasó un tipo en bicicleta, creo, o en moto, y bueno, nos dijo... Ese día sentí vergüenza. Y bueno, después eso se empezó a dar como con mucha más frecuencia, y además que con una altura no común para una niña también habilitaba a que ese tipo de acoso fuera mucho más frecuente, excusados por mi altura, porque me mirabas la cara y te das cuenta era una niña que habla, y muchas veces estabas de túnica. Hay como muchos tipos de acoso, o sea, se manifiesta de muchas maneras. En el espacio público, por ejemplo, hay acoso como situaciones más básicas o mínimas que casi son imperceptibles y digamos, eso puede ir escalando hasta una situación donde haya un contacto físico, que eso ya caracterizaría como abuso. En el medio de eso hay un montón de matices, digamos, pero todas estas cosas acumulativamente lo que generan en las mujeres es como una forma distinta de vivenciar el espacio público. Hay una cuestión que es que las mujeres salimos al espacio público hace aproximadamente 100 y algo de años y desde entonces de alguna forma estamos todavía pagando derecho de piso, ¿no? O sea, el espacio público es un lugar donde se construye ciudadanía, ¿no? El uso del espacio público no es solamente caminar de tu casa a la escuela a los 12 o ir al liceo más tarde o a trabajar o lo que sea, sino también es un lugar donde encontrarse, donde manifestarse, donde juntarse en una plaza, y todo eso para las mujeres es algo que cotidianamente se vuelve distinto. Entonces tiene un impacto que es también político del uso del espacio público. En el caso nuestro específico de las identidades trans o de las personas LGBT en su conjunto, creo que todavía estamos en tiempos donde no tenemos la habitabilidad o la habilitación para transitar por determinados espacios, determinados lugares, acceder a determinados lugares sobre todo. No, y además que el tema de la invasión, la pérdida de seguridad, la pérdida de libertad, todos los colectivos oprimidos, las personas oprimidas logran el silencio. Todo ese tiempo que tú estás callando porque justamente el acoso te oprime. Se puede dar desde un ataque de pánico que le puede pasar, por ejemplo, el miedo a salir a la calle puede generar también una patología en la salud. Mis padres son dos personas muy intelectuales, pero tienen como un pensamiento, sí, hiper machista. O sea, a ver, con mi padre nunca hablé, por ejemplo. Conoce a mi pareja, que es mujer, hace 9 años que estamos en pareja, pero nunca le pude decir, ella es mi pareja.
Es como esas cosas implícitas que están y que no se pueden decir, porque bueno, por esta cuestión también de su forma de pensar, que tiene que ver con la sexualidad y con la heteronorma hombre-mujer, que estuve casada, tuve mis hijos, ahí todo bien, pero con esto de la sexualidad, ¿no? Y mis hermanos lo saben, mi madre lo sabe, o sea, lo puedo hablar de lo más fluido, pero con él no. La base de todo esto, la base de las desigualdades, de las violencias y el acoso como una forma de violencia tiene estrictamente que ver con cómo nos educan, tiene que ver con la forma en que nos han educado, la ausencia de determinados temas de discusión, la ausencia de profundizar en determinados temas, la ausencia de profundizar en nuestras sexualidades, en poder hablar libremente sobre eso, la ausencia de poder educarnos en sexualidad, la ausencia de poder educarnos y poder saber identificar qué es violencia y qué no es violencia, cuáles son las situaciones a las que nos exponemos, la ausencia de poder sincerarnos de manera sensible como personas, independientemente de nuestra identidad, de nuestra orientación o de nuestra ascendencia étnico-racial, poder sentarnos o poder intercambiar entre grupos de personas y hablar de forma sensible con respecto a determinados temas que nos afectan a todas las personas, pero que repercuten de manera más violenta sobre determinadas corporalidades, porque por algo las mujeres y las trans seguimos poniéndolas muertas. Por ahí en este país hoy tenemos 28 mujeres asesinadas en lo que va del año y bueno, creo que todo eso responde a que sí, seguimos estando expuestas. El Ómnibus creo que es el lugar que más acoso hay. Que se te paren al lado y te apoyen, seguro, siempre. Me grabaron en un ómnibus una vez. Yo estaba parada y él estaba sentado y me estaba grabando y yo me corrí y él se corrió del lugar y después yo me pude sentar y me senté y él se sentó al lado mío y yo ahí tenía mucho miedo, pero él se bajó antes que yo y dije ok. Después me pasó otra vez que se subió un tipo a vender cosas y me empezó a cargar y estaba todo el bondi dándose cuenta de la situación. Me acuerdo que se bajó gente y me decía tipo que te sea leve y yo quedé tipo, que me sea leve ¿qué? O sea, ¿qué hago? Y estuvo así un rato largo hasta que el chofer paró el ómnibus y le dijo, vos vas a destino, y lo hizo bajar. Yo estaba parada y él estaba sentado en los asientos estos que están enfrentados y me estaba filmando mi cola, digamos. Yo estaba con un short o algo así y lo vi por el reflejo que ya era bastante grande, ya era más grande y lo vi y bueno, su teléfono no sé si se le rompió o no se le rompió, pero bueno, yo me encargué de que le pedí, le dije, lo insulté, le dije, dejale hacer lo que estás haciendo, no hubo respuesta de parar y bueno, le tiré el teléfono, pero sí, en el ómnibus sí. Yo tengo como una situación así revivida que es una persona arriba del ómnibus mirándome todo el tiempo y se bajó. Yo venía de noche, se bajó conmigo en la misma parada. Cuando vio que yo estaba para bajarme, ahí se bajó inmediatamente conmigo. Eso yo sentí como que mi libertad y mi seguridad estaban en juego ahí, ¿no? Las mujeres recibimos acoso desde que tenemos aproximadamente 12 años, es el promedio, muy cotidianamente en el espacio público y con un pico grande hasta los 25 aproximadamente. Y los varones pueden llegar a recibir situaciones de acoso, pero generalmente son casos puntuales y más bien anecdóticos, ¿no? Las mujeres, en las investigaciones que nosotros hemos hecho, la mayoría de las mujeres lo que sienten en situaciones de acoso es miedo, es angustia, es asco, impotencia, y los varones, en las pocas situaciones de acoso que han vivido, generalmente lo viven como algo hasta gracioso, como algo puntual, entonces no tiene como esta cuestión repetitiva que tiene en el caso de las mujeres. ¿Qué hombre que se sienta acosado porque una mujer le diga algo o una mujer por ahí lo sigue a una cuadra, de verdad le genera temor? ¿Ese hombre pensaría que puede llegar a morir o ser violado por una mujer? Y probablemente si la siguieran en la calle no sé ni si se darían cuenta que los están siguiendo en la calle. O sea, no sé si serían capaces de decir, esta persona que viene atrás mío no va para el mismo lugar, me está siguiendo. No sé si se les cruzaría por la mente pensarlo. Y pasa de hombres hacia mujeres en general. O sea, los relatos que yo sé, las cosas que me pasaron a mí, que le pasaron a mis amigas, siempre fue, o sea, no sé relatos de amigos, hombres que les hayan pasado cosas así. Que venga un varón y te diga, me acosaron, hasta una naturaliza la risa y ¿qué me estás diciendo?
el acoso tiene como sus miles de aristas, porque a veces se apuntala solamente a un tipo. Los varones negros son posibles delincuentes dentro del imaginario colectivo y dentro de cómo se construyó la sociedad. Entonces, quizás cualquier varón negro te diga, sí, yo me subo al ómnibus y una mujer agarra y se agarra la cartera. Es un tipo de acoso, de incomodidad en el espacio público, en fin. Pero no claramente lo que vivimos las mujeres. Migrantes, también hay que tener en cuenta esa situación, que vienen en otra condición, y el acoso en esas personas se visualiza y se ve. De hecho, muchos llegan en condiciones tremendas. El acoso callejero tiene consecuencias a nivel cultural y de uso del espacio público, del derecho a la ciudad, que es un derecho básico, y a su vez tiene muchas consecuencias en la forma en la que nos vinculamos con los demás y con nuestro propio cuerpo, digamos. O sea, desde cosas más mínimas hasta qué ropa te pones o no te pones para salir a tal hora o a tal otra, hasta, no sé, usar auriculares para que la gente piense que no estás escuchando. Y a cosas más grandes como realmente limitar el uso del espacio público, cambiar de camino, no estar en la calle, que muchas veces también generan vergüenza o culpa. Entonces las mujeres sentimos que fue mi culpa porque me vestí así, o porque pasé por tal calle, o porque estaba sola. Y en realidad está bueno empezar a conversar con nuestro entorno para que también las personas que no están al tanto de la dimensión de esto empiecen a dimensionar y a entender que es un problema. Y eso también puede afectar, digamos, a los testigos de las situaciones, porque muchas veces pasan de largo porque es algo naturalizado. Entonces también eso lo que genera es como un aval social de que eso está bien y es normal. Y está bueno como empezar a reaccionar y a poner límites a esas situaciones. Y muchas veces también pasa con las reacciones de las mujeres. Cuando una mujer reacciona, generalmente se la ve como que, qué loca, o qué te pasa, o no sé qué. Es como que queda la mujer sola en esa situación. Entonces, si empezamos a hablar de esto en nuestras familias, con nuestros grupos de amigos, yo creo que se va a empezar a dimensionar un poco más y a entender el problema. Incluso consecuencias económicas, como puede ser la movilidad, porque hay mujeres que no se animan a tomarse ómnibus de noche si tienen que caminar muchas cuadras. Entonces, eso termina también repercutiendo en lo económico, digamos. Es más caro moverse en taxi o lo que sea. En la adolescencia fue donde más lo padecí, el tema de transitar por determinadas calles, no sé, si quería llegar a un desfile con una ropa más corta o me llevaba un pantalón de repente para la vuelta. Pero bueno, ahora ya en mi vida adulta sí te puedo decir que siento miedo en determinadas situaciones, pero no tanto como antes. Incluso el acoso no lo vivo de la misma manera que lo vivía siendo adolescente. ¿Qué me pongo? Sí. Tipo, decir, me quiero poner esto, pero sé que me voy a poner esto y que me van a decir algo. Arreglar para ir con gente, siempre. No ir a algunos lugares también. O hacer algunos caminos distintos, más largos. Esas cosas sí. Ya no tanto, pero cuando era más chica las hacía más. Para evitar la puerta de ese liceo que estaba cerca de mi casa, la intentaba evitar, por ejemplo. O cosas así. Alguna otra debe haber también. Yo creo que en algún punto las mujeres también, o sea, hemos lidiado con esto desde chicas y nos acostumbramos un poco también. Pero que de a poco es algo que está cambiando y que está bueno pensar que sí, que digamos, que vamos hacia algo mejor, donde esto se empieza a hablar un poco más y a desnaturalizar un poco. Las agresiones en entornos digitales suelen tener, digamos, las mismas motivaciones y el mismo tipo de agresor que las agresiones comunes en el mundo, digamos, material y físico, solo que se produce en un escenario distinto, que es el escenario digital. El escenario digital implica toda posibilidad de comunicarte a través de un medio digital. Antes se hablaba, cuando se comenzó a estudiar esto, se hablaba de violencia en redes sociales. Las redes sociales son un lugar donde se ejerce violencia, pero no son la única vía a través de la cual se ejerce violencia o se generan agresiones en entornos digitales. Ejemplo más sencillo es pensar en WhatsApp o Telegram o cualquier otra aplicación de mensajería que no es en sí una red social, pero que es una fuente constante, digamos, de agresiones digitales. La mujer siempre ha sido cosificada, siempre ha sido puesta en un lugar, y de alguna manera el hombre, en esto de sentir que pueden ir por la calle y decirnos lo que sea, o pueden en las redes, un ejemplo, Twitter, ¿no? Donde uno
se supone que es un lugar de discusión donde salen temas de la actualidad y uno está plasmando lo que piensa, confronta, y entonces se creen con todo el derecho de atacar tu foto, porque ni siquiera te conocen, no tienen nada para decir sobre lo que estás poniendo, que quizás es mucho más relevante que cómo te ves en la foto, ¿no? A mí muchas masculinidades me escriben con el objetivo de decirme que soy su fantasía, con el objetivo de enviarme una foto de su genitalidad, por ejemplo, siendo que yo no lo estoy pidiendo, pero lo hacen, y eso también es violencia, y eso también es acoso, y se está naturalizando mucho a través de las redes. Eso por lo menos es algo que yo vengo viendo hace muchísimo tiempo, sobre todo en las generaciones más jóvenes quizás, pero a nosotras nos ha pasado históricamente eso. En el liceo que yo iba había un pibe que se creaba cuentas anónimas y le escribía a distintas gurisas y les mandaba les mandaba fotos de su genital y les decía cosas, y ellas lo bloqueaban y se volvía a hacer cuentas con nombres de personas de la institución, y siempre era lo mismo, y hasta que se supo quién era y tal. Pero eso sí, súper naturalizado de la institución, como que súper se lo protegió, nunca se dijo que era él. Eso para mí fue muy raro cómo se manejó esa situación. Como que nunca se dijo, tipo, él está mal. Tipo, esto que está pasando es porque la persona que está haciendo algo erróneo es él. Y eso deja en un lugar muy vulnerable a las personas que están siendo violentadas. En nuestra investigación se preguntaba acerca de cuántas veces has visto en el último año que personas de las que se consideraban, fíjate que el canon que habíamos puesto, ya habíamos mostrado unas fotos, bueno, cuáles consideraban más lindas, menos lindas, porque había un tema con la gordura, o sea, como un extremo de lo menos lindo, considerado por los adolescentes. El no ser blanco. Bueno, estas personas que son consideradas menos lindas, les preguntamos, bueno, ¿cuántas veces en el último año has visto que sufren agresiones online? Bueno, y 8 de cada 10 han visto agresiones online hacia esas personas en el último año. Y también les preguntamos, ¿cuántas veces has hecho tú mismo este tipo de agresiones? Y 1 de cada 4 ha hecho en el último año este tipo de agresiones. Esas agresiones pueden darse de forma muy aislada, ¿tá? Pueden darse en una ocasión o por una foto, y eso no constituye acoso, pero sí constituye violencia. Ese tipo de agresiones online son violentas. Las mujeres principalmente declaraban vivir con muchísima violencia la recepción de fotos o videos pornográficos de varones normalmente conocidos, porque de hecho por eso tienen su teléfono, vía WhatsApp. Háganse la idea del sátiro que se abría, sobre todo en la calle, que te lo podías cruzar en un momento. Bueno, ahora te puede llegar en cualquier momento a tu celular, y llega con mucha más frecuencia de lo que parece. De hecho, en el estudio nuestro decía que el 30% de las adolescentes que participaron en el estudio habían recibido en el último año material gráfico no pedido. Muchas veces son fotos de los mismos varones, generalmente son varones los que mandan eso. Otras veces son simplemente videos pornográficos que se envían con el objetivo de generar algo, pero en realidad lo que genera básicamente es sentimiento negativo de parte de la víctima, lo que es muy razonable y natural, ¿no? Uno no está esperando abrir el celular a las 7 de la tarde y tener a un compañero de clase mandándole un video que se está masturbando. Ese tipo de cosas son las que suceden también, son agresiones, son en entornos digitales y no son en redes, ¿no? Son entre conocidos y no es bullying, y no es ciberacoso. Hay, digamos, la variedad de lo que es de los tipos de agresiones online o agresiones en entornos digitales es mucha y es variopinta. Lo que pasa que en nuestro tema, lo étnico-racial, creo que cualquier negra o negro que hable con respecto al tema en un país que no reconoce que es una de sus tantas problemáticas de desigualdad, nos vamos a llevar el palo. Porque a veces pasa que una persona blanca hace una mención a algo racista y ya es como un académico, ¿viste? Que saca algún estudio, no sé qué. O sea que es simplemente que molesta e incomoda muchísimo el tema. Y yo creo que en el caso puntual del racismo, hablar de racismo incomoda porque ubica a la persona blanca que tenés enfrente, que
esa persona se creía totalmente liberada y despojada de prejuicios racistas, y porque aparte está hablando contigo, o porque quizás es un amigo, es un compañero de trabajo, un vecino, alguien que compartís un espacio y hay determinada confianza o se conoce, lo ubica en el lugar de opresor. Y nadie quiere ser el malo, eso ya sabemos, nadie quiere ser el malo. Saltan con alguna situación autorreferencial o que vivieron discriminación por algún motivo, como que vos no te sucediera, como que no hubiera, por ejemplo, no sé, personas negras gordas o personas negras que sean gays, porque muchas veces te dicen, bueno, pero a mí me pasa y bueno, sí, pero eso no quiere decir que los negros no lo sean. Entonces, justamente, ahí se fortalece mucho más esto de que sos negro, antes que todo. No sé hasta cuándo sucederá, pero acá Uruguay está bastante verde con respecto a ese tema. En mi generación, cuando yo estaba en el liceo, fue cuando explotó la herramienta Scratch, en redes sociales, y poner pares a los varones cuando nos estaban acosando. Los Scratches eran tipo, en esta plaza, que yo estaba con mis amigos, me dijo que me acompañaba a comprar un vino y fuimos y abusó de mí. Y esos eran los Scratches. Y después vos decías, bueno, entonces yo no voy a ir a esta plaza con estos amigos varones que yo tengo porque me puede pasar a mí, así como le pasó a esta gurisa que estoy leyendo en internet, me puede pasar a mí. Sentarnos a hablar con mis amigas sobre eso que leíamos en las redes sociales y decir, claro, a mí también me pasó. A mí me tocó conocer a un varón que fue escrachado. Yo creo que hubo un año en el que pasé de que todos mis amigos sean varones a no tener vínculo con varones, un año entero hasta volver a... O sea, como que nos cuestionábamos pila, tipo... no sé, que nos gustaran varones, pero no querer vincularnos con ellos. Nos lo cuestionábamos bastante igual también eso, tipo desde la heterosexualidad o de la bisexualidad o de que te gusten varones y querer vincularte pero tener miedo de hacerlo. No sé, era que no nos vinculamos, ese año no nos vinculamos y después volvimos a hacerlo y lo fuimos haciendo de a poco y ta. Decíamos que los odiábamos, pero nos daban miedo que nos hicieran eso que estábamos leyendo en internet que hacían. Frente a ese temor que les teníamos, también nos salió a agarrarnos entre nosotras y crecer todas juntas y pensar nuestros vínculos, nuestras maneras de vincularnos, qué vamos a tolerar en nuestros vínculos y qué no. Yo sé lo que no tolero y sé cuándo me voy a sentar a hablar contigo y decirte esto no me gusta y no lo voy a dudar. O sea, cuando me esté vinculando con alguien y me parezca que esto no me está gustando, me voy a sentar y te lo voy a decir. Había muchísimos scratches todo el tiempo y después la herramienta perdió su peso, también por la cantidad de scratches que hubo hasta el año pasado que salieron todas las cuentas. Sin duda hay algo que creen que quienes ejercen el acoso, quienes avanzan, se creen con el total derecho de hacerlo. Esto, ¿no? De decir, me mandan fotos y cosas. ¿Qué si quiero acosar por redes, te acoso por redes. Si te quiero acosar en la calle, te acoso en la calle. Si te acoso arriba del ómnibus. Porque aparte yo también sé que no sé si vos vas a querer hacer un escándalo. El miedo a la denuncia, el de no me van a creer, el de para qué voy a denunciar. También esas situaciones ayudan hacia la impunidad del varón. Lo vemos con el año pasado, todas las páginas, varones carnaval, varones, no sé, varones más chicas. Todos. Las agresiones suelen iniciarse en espacios cotidianos, principalmente los espacios educativos o clubes deportivos o algún otro espacio de socialización, y esas agresiones se trasladan al mundo digital. Lo que genera esto es una ampliación de la posibilidad del agresor o de los agresores, generalmente es una persona o un grupo de personas, que pueden invadir la vida del agredido o de la agredida. En general hay bastante paridad en el tema de las agresiones entre varones y mujeres. La diferencia es la naturaleza de las agresiones de las mujeres y varones víctimas. La posibilidad concreta de perseguirlos todo el día. Es decir, 24 horas del día, 7 días por semana, los dispositivos electrónicos están. La posibilidad de cortar que tenía una persona que sufría bullying, específicamente, por ejemplo, en el caso de los entornos escolares, la agresión una vez que llegaba a la casa, ahora se vuelve imposible porque se extiende el ataque a espacios que son virtuales.
Y la alternativa de la víctima de decir, me pongo offline, desaparezco, implica también un nivel de aislamiento que generalmente es insostenible. Las víctimas en general no suelen pedir rápidamente ayuda. Y cuando se trata de acoso, de ciberacoso específicamente, a partir del primer mes de sufrido ese ataque, las consecuencias psíquicas ya son importantes. Las dinámicas de redes sociales tienen en algún punto cosas que están en común con cómo se da en el espacio público, y a su vez yo creo que ahí lo que hay es como un espacio mucho más abierto y es infinito Internet, o sea, el nivel de posibles interacciones es mucho más que lo que hay en la calle. La violencia para mí no es monopolio de los hombres solo, las mujeres también, porque en sí el ser humano es violento. Todos los seres humanos somos violentos. Ahora depende lo que uno desarrolle. La violencia es una cuestión bien cultural y que es milenaria, ¿no? Creo que es una construcción social, una cosa que pasa y que se construye más que una cuestión física. Hay que hablar de estos temas sin duda y obviamente que mi lugar, lo étnico-racial, siempre va a estar presente porque es otra cosa totalmente diferente y obviamente que vivió violencia racista por parte de mujeres y digo eso, y acoso también en redes por hablar de racismo o por opinar en base a alguna manifestación feminista en donde se es muy racista o se omite y recibir acoso también por esa vía. Un estudio de ONU Mujeres lo que nos muestra es que 7 de cada 10 mujeres en el mundo entero han experimentado violencia en línea y que esta incidencia sobre todo es más fuerte en las mujeres jóvenes o en aquellas mujeres que tienen actuación pública y actuación en la vida política y sobre todo que se ocupan o tienen compromiso con las agendas de temas de derechos de las mujeres. Con respecto puntualmente a mi tema, al tema que yo manejo, que hablo y que hablo hace bastante tiempo, que es el racismo en este país. Por ese lado sí he recibido amenazas, mensajes. Pero bueno, en las redes muchas veces hay como una cosa ahí media condenatoria de redes sociales, desde el discurso, muchas veces es adulto más adulto que una. Está bien, hay que tener un control sobre nuestras hijas e hijos con respecto a las redes sociales. Algún padre o madre dice, no tengas Instagram, no tengas Facebook hasta que tengas 18. Y es muy difícil que eso suceda, o sea, para mí no va por ahí. Vamos a tener que ver, cómo se comportan también los adultos en las redes sociales, porque siempre como que va para el lado de la juventud y que te expones mucho y que las fotos que subís y esto y que lo otro, pero está. La violencia de pareja se ha trasladado también a los entornos digitales. Los entornos digitales son una de las fuentes importantes de conflicto. El control del celular, el control de las redes, a quién le diste amistad, a quién le pusiste me gusta, a quién no le pusiste me gusta. Me pidió el celular y me activó la función de compartir permanentemente mi ubicación con él. Y ese tipo de cuestiones también es entornos digitales, también es género, también es violencia, pero es otro tipo de expresión, que es una forma tremendamente violenta de mantener el control psicológico sobre una persona. Con respecto a las agresiones basadas en género en particular, claramente son las mujeres las que sufren las agresiones y las consecuencias de algunos fenómenos que se dan en los entornos por los entornos digitales, como pueden ser las viralizaciones. Viralización es cuando un material fabricado para la intimidad, o sea, no siempre es producto del sexting, que el sexting es cuando hay un intercambio consensuado de material gráfico con fines excitatorios hacia el otro. Ese material, sea producto del sexting, sea producto de un engaño, porque convengamos que hay cámaras ocultas, se usa eso también. A veces se esconden celulares, a veces la persona que está siendo filmada no sabe que está siendo filmada. Cuando se viraliza, genera consecuencias básicamente para las mujeres y para los varones no heterosexuales.
Y mucho más para las mujeres porque es lo que más se viraliza, porque es lo que más se consume. A veces sucede lo que se llama sex extortion. Yo tengo este material, por lo tanto, quiero que hagas esto, porque si no todo el mundo va a ver esto. Y eso es una de las situaciones más graves en las que puede encontrarse una persona, y si no busca con relativa rapidez ayuda, o sea, alguien le va a tener que terminar contando, porque si no, esta situación se puede volver insoportable, ¿no? Convengamos que la legislación prohíbe ese tipo de cosas, es decir, quien está haciendo una amenaza, quien está chantajeando, está cometiendo un delito. Incluso quien reenvía ese material sin autorización también está cometiendo un delito. No son conscientes de que lo están haciendo. Bueno, parte de la solución es generar ciudadanía digital y también generar trabajo sobre género, ¿no? Si las que han sufrido consecuencias graves, psicológicas, depresiones, incluso en algunos casos suicidios, son básicamente las mujeres. Esto le pasa a las mujeres principalmente porque por la estructura general del sistema sexogénero en el que vivimos. La realidad y las violencias que padecemos y que vivimos todas las personas, pero incluyéndome dentro de un colectivo muy particular, es hablar en nuestras casas, comenzar a problematizar sobre estos temas, poder contar cuáles son nuestras experiencias, nuestras vivencias, con total sinceridad, pero sobre todo con total sensibilidad y empatía. Socialmente creo que tenemos que apuntar a generar políticas educativas que puedan trabajar las violencias y sobre todo políticas públicas que puedan trabajar la contención y el acompañamiento y el sostenimiento de las personas que han sido violentadas, sobre todo quienes tienen que tomar bastante partido y posicionamiento con respecto a esto, pero también tienen que generar mucha voluntad son las personas que se dedican a hacer política, porque esto no solamente son sucesos de la vida cotidiana, son situaciones políticas también, porque la violencia es una actitud también política frente a la vida, porque todo es política en la vida. Entonces creo que nuestros representantes políticos tienen que realmente ponerse las pilas y generar compromisos políticos para poder abordar estas temáticas, poder profundizar sobre ellas y generar políticas públicas que de alguna manera amortigüen esta situación y que podamos construir una mejor sociedad, una mejor cultura, por ende, una mejor humanidad. Actualmente, ONU Mujeres en Uruguay, junto con la consultora CPA, está llevando a cabo un estudio, una investigación acerca de la violencia contra las mujeres políticas en redes sociales. Y uno de los resultados que para mí es más interesante o más significativo es que 1 de cada 4 tweets que involucran a alguna mujer política contienen violencia contra ellas y que en el caso de que se trate de tweets en los que se hablan de los derechos de las mujeres, la violencia aumenta a 1 de cada 2 tweets. Y esto me parece que es muy significativo. ¿Cómo se manifiesta esta violencia? De muchas maneras diferentes. A veces son comentarios o agresiones acerca de la manera de vestir o de la apariencia física que tienen estas mujeres. A veces son comentarios sexuales, amenazas, insultos. Y esto es importante, es muy importante, porque lo que las investigaciones nos muestran es que la violencia contra las mujeres políticas es una de las principales razones por las cuales las candidatas abandonan las campañas electorales o las mujeres abandonan la política, o hay mujeres que compiten en una campaña electoral pero que luego no quieren volver a hacerlo por la mala experiencia que han tenido. Creo que es esencial en el tema de las políticas de educación, ¿no? Si bien se viene como trabajando en esto a nivel territorial, por ejemplo, pero creemos que esto se tiene que enfocar más en una política pública, educando como en las escuelas públicas y privadas desde muy chiquitos. Creo que tiene que ver con esto de no poder, de tan naturalizado que está, al punto de que también existen masculinidades que no han podido desnaturalizar esa práctica porque no han podido ver que eso es violencia, no lo han podido identificar como violencia. Creo que la clave que explica
por qué es tan importante que haya mujeres en la política, es entender que la diversidad importa, que cuando las decisiones las toman un montón de personas que son iguales entre sí, por decir un ejemplo, hombres de determinada clase social, entre 45 y 55 años, que todos más o menos tienen los mismos antecedentes a pesar de venir de distintos partidos políticos, su manera de ver la vida, su manera de ver el mundo, su manera de ver la política va a ser bastante semejante y los temas que les van a interesar van a ser bastante semejantes. Cuando introducimos a las mujeres en la política, no solamente estamos cumpliendo con un derecho, ¿verdad? Porque las mujeres somos la mitad de la población y nos corresponde la mitad de la representación. No solo estamos haciendo valer un derecho, sino que además estamos introduciendo la diversidad y estamos introduciendo la posibilidad de que otros temas entren en agenda, sobre todo los temas que tienen que ver con la igualdad y con la protección y la seguridad de las mujeres. Creo que sí hay muchísima más conciencia, capaz que las denuncias institucionales, formales no tienen tanto efecto, pero sí se habla y se comenta muchísimo más, entonces quizás puede haber tipos que piensen antes de decirte algo en la calle. Creo que quizás eso se puede notar. Que te estén violentando gratuitamente y todo el tiempo en diferentes espacios, lo que hace es limitar tu persona, tu individualidad, incluso llega a limitarte en el hecho de poder aspirar a construir un vínculo sexoafectivo. Nosotras hoy en día no podemos, las identidades trans, pensar en nuestra amorosidad o en nuestra afectividad porque seguimos colocadas en un lugar específico que hace más al deseo y a la fantasía que a la afectividad y al amor. Faltan mujeres en la política pensando en cosas que respondan a las vivencias de las mujeres. Los cambios culturales llevan años, muchas veces van primero de la mano de lo jurídico, ¿no? Y después vienen los cambios más culturales. Creo que en lo que se va modificando es que las mujeres estamos como confrontando más y poniendo más en palabra algunas cosas y no permitiendo. Nos falta todavía, pero está presente.